reduciendo la violencia. Y además, si se añade a esto esa estrategia de la paz, que es también recuperar el territorio conquistado y no permitir que el crimen organizado vuelva a incursionar por ahí, creo que son dos elementos claves de esta estrategia que coincido contigo, está funcionando. Déjame entrar en otro tema, querido César. Esto tiene que ver con las relaciones siempre complicadas, siempre tumultuosas con Estados Unidos. Se acaba de dar la extradición de Osiel Cárdenas Guillén, que fue uno de los capos que cae precisamente cuando los Zetas caen de la gracia de los servicios de inteligencia de Estados Unidos después del asesinato del agente Jaime Zapata, el agente de Estados Unidos, en una carretera de San Luis Potosí. Bueno, pero mi pregunta va en este sentido y acepto que está en el terreno de la especulación. La entrega de Osiel Cárdenas y la posible entrega del Minilic, del conocido Minilic, ¿tú crees que, sobre todo la entrega, si se materializa del Minilic, crees que sea un intento de Estados Unidos por congraciarse de nueva cuenta con el gobierno de México después del incidente tan desafortunado que se produjo con la captura, el secuestro del Mayo Zambada? Y me gustaría saber, desde tu punto de vista, qué importancia tiene la extradición de Osiel Cárdenas y qué tan importante sería la extradición de El Minilic. Fíjate, Jaime, Osiel Cárdenas Guillén fue un personaje muy importante dentro del narcotráfico en México, ¿no? A mí me tocó, no recuerdo si fue en el año 2003 o 2004, me tocó conocerlo allá en el Ceferezo número 1, lo que era Almoloya, que hoy es el Altiplano. Yo iba como familiar y posteriormente como abogado a visitar a mi señor padre. Y me acuerdo que él tenía el control del Ceferezo número 1 y me tocó verlo. No es una persona muy alta, pero era una persona que tenía una personalidad como que muy fuerte. Y él se salía, son unos como cubículos en donde tú puedes estar con tu familiar, y él se paseaba como si fuera el dueño del lugar, ¿no? Y la verdad es que era una persona que era atemorizante, ¿no? En cuanto a su forma de hablar y de ser, y se sabía, ¿no? Se sabía poderoso. Hay que recordar que él, cuando crea a los Zetas, y esto viene derivado de cuando varios de estos militares se van a la extinta PGR, y que obviamente pues, muchos de ellos tenían capacidades tácticas de fuerzas especiales y habían sido entrenados en el extranjero, la gran mayoría de ellos en los Estados Unidos. Pues obviamente hubo un rompimiento al interior en el ejército, en donde a varios de ellos, en aquel momento, las fuerzas especiales, lo que era el GAFE, ¿no?, pertenecían única y exclusivamente al alto mando, que significa al secretario de la Defensa Nacional. Estos grupos aeromóviles de fuerzas especiales y que tienen ciertas capacidades de fuerzas especiales distintas al grueso del personal militar, pues muchos de ellos fueron llevados a la PGR y tenían ellos un sobresueldo, recibían el sueldo del ejército, tenían un nivel que en aquel entonces se daba, y además tenían ellos un 100% extra por parte de lo que le pagaban en PGR. Cuando se da una situación con un general en donde no le agrada a lo mejor la forma de trabajo, ¿no?, y que tiene que ver con los egos de los generales, muchos de ellos les dicen, bueno, pues quien no esté de acuerdo se les otorgará su baja, y la mitad de ellos dan un paso al frente cuando este general hace el señalamiento, y inmediatamente en menos de 15 días los dieron de baja. Obviamente muchos de ellos se quedaron sin trabajo, y algunos empezaron en la seguridad privada, algunos se fueron a la policía, pero por ahí, ¿no?, este cártel del Golfo, este personaje demasiado vivo, ¿no?, como Osiel Cárdenas Guillén, ¿no?, conocido como el Matamigos, ¿no?, y esa es otra parte porque tiene que ver con el hecho de que hay gente muy cercana a él mandó matarlos, y es públicamente conocido porque pues él sentía que lo habían traicionado. Crea este famoso grupo de protección personal hacia su persona, que eran los Zetas, derivado de las claves que ellos seguían utilizando, ellos utilizaban claves que era Zulu 1, Zulu 2, Zulu 3, etcétera, y estas claves tenían que ver con las claves que utilizaban en la PGR,
y como era demasiado largo, pues lo cambiaron por Z1, Z2, Z3, etcétera. Y nosotros todos en México, por lo menos los que ya tenemos algunos años, pues nos tocó vivir lo que fue el cambio de paradigmas. El cártel del Golfo fue uno de los cárteles más poderosos en su momento. La capacidad táctica que tenían para poder ellos estar realizando el trabajo y la capacidad para cooptar autoridades municipales, locales e incluso federales, pues fue ampliamente conocida. Pero ellos, incluso siendo así el Cárdenas Guillén, el líder del cártel del Golfo, recordemos que fueron 100% leales a él hasta que él es extraditado hacia los Estados Unidos. Y él es extraditado hacia los Estados Unidos porque él tenía doble nacionalidad, entonces el gobierno de los Estados Unidos lo requiere, él es extraditado y ahí es donde se da un rompimiento entre los Zetas y el cártel del Golfo. Ellos tenían las capacidades tácticas y operativas y cuando nos dimos cuenta, pues los Zetas fueron casi el grupo criminal preponderante a nivel nacional. Hay que recordar que pues, ellos empezaron a tener incursiones en diferentes estados de la República y la forma y la violencia que tenían, pues por supuesto que era cosa no antes vista. Obviamente estos sets originales se fueron muriendo en diferentes enfrentamientos y ellos empezaron a crear grupos, ¿no? Ciertos grupos de entrenamiento en donde cooptaban a jóvenes y les daban como que un curso muy básico y los sacaban a andar en los operativos peleando la plaza. Al día de hoy, pues existe todavía un grupo por ahí de Zetas vieja escuela, etcétera, pero ya no tiene ese poder que tenía con anterioridad. Pero el hecho de que Osiel Cárdenas Guillén, sus familiares directos, sus sobrinos, son quienes siguen siendo los encargados, los jefes de lo que ha quedado del cártel del Golfo, pues obviamente le da capacidades económicas, le da capacidades jurídicas y políticas incluso, como para buscar ser liberado, porque pues obviamente yo como abogado se me ocurre, lo primero que van a hacer es decir es que él ya fue juzgado por los delitos que le están juzgando en México, dos, que ya prescribieron los delitos por los cuales lo hubieran podido nuevamente detener y que no dudes que a lo mejor en poco tiempo lo veamos en libertad, ¿no? Lo cual me parece que podría ser una situación grave, porque la gente no se cree que porque están en la cárcel dejan de trabajar, pues los contactos que debió haber generado en Estados Unidos con la intención de seguir traficando drogas, que muy seguramente él también participó. Pero por el caso del Minilic, ¿no, Jaime? Me parece que eso sí sería una acción en donde me parece que sería de buena fe por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? Hoy vimos al fiscal general de la República salir a justificarse, porque yo no lo puedo entender de otra manera, el hecho de que ellos han solicitado la extradición de este personaje, del Minilic, derivado obviamente de que se le hace la imputación de obviamente haber participado en el homicidio de un connotado periodista en el estado de Sinaloa. César Valdés. Así es, y que es... Javier Valdés. Y que es mundialmente conocido este hecho, y que incluso ha sido señalado por los demás participantes que recibieron la orden directamente de él, y que el gobierno de los Estados Unidos siempre señaló que no iba a llevar a cabo la solicitud de extradición porque era un testigo protegido importante que estaba dando información valiosa al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a algunas agencias, ¿no? de seguridad como la DEA. Ahorita que cambia la situación y que yo lo señalaba, el hecho de que lo haya detenido el FBI y no la DEA, pues es una muestra clara de que, pues por supuesto que la DEA no lo iba a detener, pero el FBI, pues al ver que hay un tráfico de drogas, ¿no? Me parece que hace esta detención y aquí ya cambia la situación completamente del famoso Minilic. ¿Por qué? Pues porque ya ha perdido importancia y valor para el gobierno de los Estados Unidos, y entonces si se llegase a dar esta extradición, me parece que sería un acto de buena fe por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque yo te puedo asegurar, mi querido Jaime, que la detención del Minilic viene de información cruzada entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, en donde en México dan con la información de a dónde llega la droga y cómo es distribuida, y que trabajando en coordinación con el FBI pudieron llevar a cabo esta detención. No es coincidencia lo que nosotros hemos visto
aquí en México, recordemos que él sigue trabajando con varios de los grupos disidentes en contra de los chapitos, ¿no? Y, por ejemplo, pues este gran decomiso que se llevó a cabo con el Chapo Isidro, con narcotraficante poco conocido, a lo mejor en los medios, pero que es de estos narcotraficantes poderosos que tienen la capacidad de trasladar toneladas de drogas a los Estados Unidos y que apenas se puso en la vista, a lo mejor de muchos periodistas, pero que los que conocemos del tema sabíamos, pues me parece que sí le da una importancia al tema del mini-leak. Recordando además, ¿no? Y es algo que yo siempre he señalado, los testigos protegidos son delincuentes protegidos, mi querido Jaime, que son capaces de decir pues, cualquier cosa con tal de obtener un beneficio. El hecho de que no quede impune el asesinato de un periodista en México por parte de un jefe criminal, me parece que sería un mensaje muy poderoso y que además demostraría lo que busca la presidenta de la República, que es cero impunidad. Y creo que sería un mensaje poderoso. Y me parece que sí sería un mensaje de buena voluntad por parte de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos para con México. Pues interesante, porque yo coincido contigo, ¿eh? Si acaso Estados Unidos decide extraditar al Minilic, que se convirtió en la garganta profunda de periodistas como Anabel Hernández, que incluso ya había incursionado, estaba incursionando como youtuber, creo que va a ser interesante y sería un buen signo de buena voluntad por parte del gobierno de Estados Unidos, que no le ha dado el nombre ni la identidad del piloto que se encargó, y ni se lo va a dar el nombre y identidad del piloto que se encargó de materializar el secuestro y extradición del Mayo Zambada. Pues querido César, es un placer de verdad tenerte como, y además porque, por cierto, la gente, no te desea mucho.